te dice que el vector u es combinación lineal de los vectores v1, v2, así hasta vn, n vectores tengo aquí, si existen escalares lambda 1, lambda 2, etcétera, lambda n, que son números reales, tales que u es igual a lambda 1, v1, más lambda 2, v2, más lambda n, vn. Si satisfacen esto, es que u es combinación lineal de los vectores v1, vn. Entonces, dentro de la combinación lineal, gracias a la combinación lineal podemos hablar de independencia lineal o dependencia lineal. Entonces, se dice que los vectores u1, u2, v1, v2, v3, vn son linealmente independientes. También lo podemos poner como L punto y punto, ¿vale? Las iniciales. Si al hacer la combinación lineal entre ellos, es decir, lambda 1 por v1 más etcétera, lambda n por vn, y lo igualamos al vector 0, que es el vector que tiene todas las coordenadas 0, de aquí resulta resolver este sistema que lambda 1 es igual a lambda 2, es igual a lambda n, es igual a 0. Todos los escalares son 0. Cuando pasa esto, es que los vectores son linealmente independientes. Vale, ¿cómo vamos a ver esto nosotros? Cuando nos dan, por ejemplo, unos vectores y nos pide, ¿son linealmente independientes o son linealmente dependientes? Entonces, lo que vamos a hacer es meterlos en un determinante por filas. Es decir, en la primera fila pongo las coordenadas de v1, en la segunda de v2 y así en la última pongo las coordenadas del vector vn. Entonces, si este determinante es distinto de 0, esto quiere decir que los vectores v1, vn son linealmente independientes. Fijaos un detalle muy importante. Aquí tengo que poner tantos vectores como coordenadas tenga cada vector. Es decir, por ejemplo, en R3, en los vectores en el espacio, cada vector tiene 3 coordenadas, coordenada X, coordenada Y, coordenada Z. Entonces, si aquí tengo 3 números, yo tengo que tener 3 vectores para poder hacer el determinante. Los determinantes solo se pueden hacer de matrices cuadradas. Luego, como máximo, yo voy a tener que 3 vectores son linealmente independientes. Vale, si nos preguntan, por ejemplo, tenemos varios vectores, por ejemplo 4 o 5, de 3 coordenadas cada uno que están en el espacio y nos piden estudiar si son linealmente independientes o no y cuáles son los linealmente independientes. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es el rango de esta matriz. Ahora, como es hallar un rango, ya no necesito que sea cuadrada. Luego, aunque tenga 5 vectores y cada uno tenga 3 coordenadas, me va a salir una matriz de dimensiones que no son cuadradas. Entonces, al hacer el rango, por ejemplo, R, esto lo que me quiere decir es que hay R vectores linealmente independientes. ¿Que me sale rango 2? Pues es que hay 2 vectores linealmente independientes y el resto de vectores van a depender. Vamos a ver ahora la dependencia. Bueno, pues es parecido a la independencia. Entonces se dice que v1, vn son linealmente dependientes.
se puede también poner L punto de punto, si al hacer la combinación lineal entre ellos, lambda 1 V1 más lambda n Vn, igualarla al vector 0, por lo menos hay un lambda, lo voy a llamar lambda sub i, ¿vale? Y puede ser 1 hasta n, es decir, por ejemplo, el lambda 2 o el lambda 3 o el lambda n es distinto de 0. Igual que aquí eran todos 0, pues aquí si uno al resolver este sistema nos sale que alguno de los lambdas es distinto de 0, entonces se dice que los vectores son linealmente independientes, ¿vale? Bueno, lo voy a volver a poner. Vamos a ver ahora cómo hacerlo matemáticamente, igual que aquí. Primero, si nos dan 3 determinantes, en el caso de estar en R3, ¿vale? Digo 3 por lo mismo, por lo de las coordenadas. Bueno, tenemos n vectores, ¿vale? Colocados así, en fila, uno cada fila. Las coordenadas coinciden con el número de vectores. Entonces, si este determinante es igual a 0, V1, Vn son linealmente dependientes. ¿Qué quiere decir esto que son linealmente dependientes? Nosotros sabemos que en el determinante, cuando nos da 0, una de las propiedades es que una de las filas o de las columnas, bueno, en este caso una de las filas, es proporcional a la otra. Es decir, no nos está aportando nada de información. Entonces, en este caso, que sean linealmente dependientes quiere decir que de un vector puedo obtener el otro vector. Por ejemplo, tengo el vector v1 que es el 1, 0, 0 y el vector v2 que es el 2, 0, 0. El vector 2 es el doble del vector 1, ¿vale? Es proporcional. Luego me daría el determinante 0. Bien, pues con rangos... Bueno, aquí en el caso del rango simplemente me dice si son linealmente dependientes o no. Tendríamos que hacer exactamente lo mismo. Hacemos el rango de la matriz y me va a dar R. Entonces, fijaos que yo tengo n filas. Entonces lo que me quiere decir es que n menos R vectores son linealmente dependientes. Fijaos aquí, si yo tengo que R son linealmente independientes, pues el resto, es decir, lo que va de R hasta N, van a ser linealmente dependientes de los otros R vectores.